Dale. Ahí estamos. Contá un poquito quiénes son y qué es lo que van a exponer el día de hoy, por favor. Bueno, nuestro grupo vamos a exponer la independencia de Perú. Vamos a abarcar los temas desde el contexto hasta la economía, el comercio colonial, las reformas que se hicieron durante y después de la independencia, y otras ideas y conceptos que se van a abordar más adelante. Bueno, mi parte para exponer es una ubicación física y histórica de lo que sucedió antes de la independencia. Y comenzaría con la caída del imperio inca, con la caída principal de la ciudad del Cusco en 1534, y cuando se crean los primeros asentamientos dentro de esa ciudad, usurpando el terreno. Con esas creaciones, de esos establecimientos, se da el fin del imperio y se conforma el virreinato del Perú. Bueno, 200 años más tarde, aproximadamente, se dan los tres grandes acontecimientos. El virreinato de la Nueva Granada en 1717, en 1776 el virreinato del Río de la Plata, y casi al mismo tiempo que se conforma el virreinato del Río de la Plata, se van expandiendo las colonias portuguesas a través del Amazonas. Acá en la siguiente diapositiva podemos notar entre los años 1542 y 1717 cómo se conformaban las... Uy, me falta la descripción. Falta la descripción de esta diapositiva. Bueno, no importa, continuamos. Sí, sí, sí. Bueno, cómo se conformaba antes el virreinato del Perú conformaba un gran territorio muy amplio. Esto no estaba descubierto y Portugal se ubicaba acá. En la siguiente imagen se puede ver más aproximadamente cómo se conformaba el Perú en la etapa borbónica. Y acá ya se vendría a ser cuando se empezó a dividir los virreinatos, no estaban ya conformados, cómo quedó finalizado todo el territorio, con la ubicación de Nueva Granada arriba, el virreinato de Perú en el centro, y el de La Plata abajo, en el sur. Bueno, algo para las menciones a destacar que ocurrieron antes de la independencia, eh, que bueno, esto es un pequeño error que no pude corregir con mi compañero, que tuvimos un desliz, que se va a repetir en las siguientes tips. Que durante el año 1780, junto con Tupac Amaru II, que en realidad se había rebautizado y su nombre fue José Gabriel, con un número extenso, junto a su, pa- Condorcanqui. sí, Condorcanqui. es- eh, junto a su pareja y familiares y otros individuos, formaron la primera revuelta. eh, Formaron la primera revuelta en 1780. Esto, más que una revuelta, fue una protesta contra la corona española por los abusos tributarios que imponían a la fuerza y los trabajos forzados o mitas, que ese concepto lo va a abarcar otro compañero más adelante. Bueno, este primer levantamiento no fue decisivo ni crucial para lo que es el increíble proceso de la independencia, pero sí fue un detonante que fue el que comenzó las próximas levantamientos.
Sí, Eh, hubo unos 140 levantamientos sí, entre aproximadamente, esas fechas, sí, sí, sí. sí, entre 1708 y el 83, aproximadamente hubo, entre revueltas, protestas, hubo 150, 140 y pico. Y mayoritariamente fue hecha por los indios. Em, Sí, bueno, en acá contra de los abusos, ¿no? En contra de los abusos de los corregidores, sí, ¿no? se sobreexplotaban mucho a los trabajadores de las minas y a la servidumbre también. Bueno, la siguiente diapositiva, la rebelión de 1780 es más o menos lo mismo que vimos anteriormente, pero más visto de otra forma. Eh, a ver, porque está cambiado todo. Em, bueno, cuando termina en un año después, cuando termina la rebelión y son el intento fallido por tomar la ciudad imperial, los constantes ataques fracasaron, entonces eh, tuvieron que retroceder y fueron capturados. Y bueno, Tupac Amaru, la familia y los líderes que formaban parte de la revuelta fueron asesinados, torturados y sus partes del cuerpo fueron expuestas en las ciudades donde salieron victoriosos, como para dejar en claro que no podían eh, anteponerse a la corona. Un escarmiento, ¿no es cierto? Claramente. Sí, Sí, Sí. sí, incluso fueron traicionados por propios caciques, claro. ¿no? Mm, Que arreglaban con los peninsulares, Ujú, sí. por algún cargo. ujú. Bueno, acá hay un link que más o menos es un video de 2 minutos que explica más o menos Sí, pero sí, no pasemos videos, por favor, porque sí, no podemos subir a YouTube videos de otras personas. Así que mm, seguí bueno, adelante, por favor. dale, dale. Eh, bueno, acá en la última diapositiva son conceptos o ideas que son como para sacar, como para tener más claro qué eran los mestizos, los mulatos y las divisiones que había entre ellos, las diferencias. Bueno, los mulatos venían eran hijos de africanos y españoles, los zambos de africanos e indígenas, los criollos eran nacidos en América, pero eran de padres europeos, de descendencia europea, y los mestizos ya eran también nacidos en América, pero tenían una mezcla entre europeos e indígenas. Y bueno, el alcabala, que era el impuesto que era el que aumentaron en ese tiempo, antes de la revuelta, fue el que se cobraba por cada movimiento mercantil que se utilizaba en ese tiempo. Y bueno, en la imagen se puede ver la división entre cada uno de los conceptos. Sí, muy Sí, cementada, bien cementada sí. la relación esa en la sociedad. Bueno, no sé si quiere continuar ahora mi compañero Sí, con la sigo Tengo, parte yo ahora. económica. Camila tengo, ¿no? ¿Sigue? Sí, Dale. Sí, Sí, primero, sí, ¿me sí, escuchan ahora? Sí, ahora sí, sí. sí, te escuchamos. sí. Perfecto. No quería interrumpir por eso. Bueno, la expansión inicial de la economía peruana estuvo casi exclusivamente basada en dos sectores. La minería, inicialmente en los yacimientos de plata del Potosí, las minas de mercurio de Huancavelica y otros depósitos no tan grandes, ¿no? Menos importantes de oro y plata en el Bajo Perú, lo que sería el actual territorio de Perú. Y también el sector comercio, ¿no? El monopolio comercial que fue ejercido desde Lima por el Tribunal del Consulado, que era el único distribuidor en el interior de América de las mercancías que provenían de Europa.
En lo que fue la minería del Potosí, ¿no? La más importante, eh, primero quiero arrancar aclarando que la minería de los siglos XVI y XVII había sido productora principalmente de la plata. Después también estaba la producción del mercurio o azogue también, conocido como azogue, y el oro. Y ya en el siglo XVIII, además de la plata, el mercurio y el oro, empezó también la explotación de otros tipos de metales como el cobre y un tipo de minería no metálica, la cual producía bienes como la brea, el salitre, la sal y el carbón. Y es en este siglo, perdón, cuando la minería empieza a decaer. Una de las consecuencias fue la caída de la producción de plata, perdón, una de las consecuencias, ¿no?, de la caída de esta producción de plata fue la disminución de las remesas, o sea, del envío del metal a España. O sea, si el Perú no tenía plata para exportar, tampoco podía importar bienes de Europa. Y otro problema adicional también fue la escasez de capital para la inversión en la minería. Y acá, como vemos en el Power, se pueden destacar 4 ciclos en el nivel de producción de plata durante el periodo borbónico peruano. El primero, que fue a lo largo de toda la primera mitad del siglo XVIII, y que estuvo definido por un crecimiento con altibajos. En la segunda etapa, que fue un ciclo de crecimiento un poco más lento, entre los años 1750 y 1775, y el tercero, uno de gran importancia, que fue entre los años 1775 y 1795, que es en el momento en el que se crea el Virreinato del Río de la Plata, en el año 1776. Que esto significó para el Virreinato del Perú la pérdida de la región minera más importante, ya que esta región donde se encontraban las minas de Potosí, como dije anteriormente, en el Alto Perú, fue incluida en el Virreinato del Río de la Plata. Y esto dejó al Perú sin los 2/3 de su producción de plata. Bueno, después con esta decisión, digamos, ¿no?, de incluir al Potosí en el Virreinato del Río de la Plata, descendió la producción de plata de 31 a 11 millones de pesos. Pero la producción minera en el Bajo Perú empezó a crecer hasta alcanzar los 20 millones de pesos. Si bien igual esta cantidad no igualaba a la misma que antes, cuando el virreinato incluía a lo que es el actual territorio de Bolivia, ¿no?, el Potosí. El gran suceso de la minería del siglo XVIII fue que el Bajo Perú consiguió convertirse en un espacio de producción minera importante por sí mismo. Es entonces que las minas de Cerro de Pasco pasaron a ser el Nuevo Potosí, que se encontraban en el Bajo Perú, estas minas. Y bueno, finalmente, en la cuarta etapa, entre 1795 y 1820, se produjo el estancamiento y la caída de la producción, que se fue agudizando con la situación política que terminó desembocando en la independencia. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, otro de los sectores, como dije antes, importantes del Virreinato del Perú fue el comercio, que fue uno de los pilares sobre los cuales reposó la economía del virreinato peruano. Y fue la actividad básica de la población no indígena y no esclava. Sin embargo,
a comienzos del siglo XVIII, el monopolio ejercido por los mercaderes peruanos sobre el mercado sudamericano empezó a resquebrajarse por la acción de los contrabandistas, tanto dentro como fuera de la colonia. El sistema de flotas y galeones empezó a derrumbarse a fines del siglo XVII y ya en el año 1739 fue cancelado definitivamente. Los comerciantes peruanos pudieron conservar el mercado colonial solo en la medida en que España mantuvo el monopolio. Pero la debilidad, ¿no?, creciente de la metrópoli y la pérdida del control sobre el mar la fueron incapacitando para sostener la posición monopólica de los comerciantes peruanos. Y bueno, como dije también antes, ¿no?, la creación del Río de la Plata también fue un golpe muy, muy duro para los comerciantes peruanos, ya que el monopolio, el comercio entre Buenos Aires y Potosí no solo estuvo legalizado, sino que también fue activamente impulsado. Vamos a la siguiente. Claro, pero eso tenía que ver justamente con toda esta política borbónica, ¿no es cierto? Claro. De la Durante el- administración mucho más controlada, que era lo que ellos se proponían, ¿verdad? Claro, Claro, durante el reinado control de más sobre, Carlos III. sobre los virreinatos. Claro, exacto. Sí, y también con la reforma borbónica se sacaron a los corregidores, que eran los que mantenían y, bueno, eran los tiranos, Abusaban. eran los que abusaban de la Sí. mano de obra y los trataban casi, eran esclavos prácticamente. Claro, claro. La Claro. reforma borbónica dio un Sí, espacio pusieron igual, distinto. nombraron unos delegados, pero igual el abuso seguía existiendo. Sí, no, sí, Claro. siguió existiendo, Sí. pero no de la misma manera, no tan presente. Sí. Y bueno, una de las reformas también, bueno, fue la promulgación del Reglamento del Libre Comercio en 1778 entre Perú, Chile y Buenos Aires con España, que en este reglamento se recomendaba reducir los derechos arancelarios del comercio exterior para combatir todo el contrabando, ¿no?, y rebajar los precios para estimular la agricultura y las manufacturas españolas. Vamos a la siguiente. Bueno, ya ahí empiezo yo. Perfecto. Bueno, yo voy a hacer un paso más que nada sobre el virreinato en general y las instituciones, cómo fueron marcando una diferencia entre españoles y obviamente los pueblos nativos. Y nada, para empezar, el virreinato que fue fundado en 1542, tras el sometimiento del Imperio Inca, ahí es cuando se terminan de asentar. En su máxima extensión abarcó los territorios que actualmente son Perú, Bolivia, Ecuador y parte de Argentina y Chile. Y bueno, estaba conformado por distintas instituciones administrativas, económicas, educacionales y judiciales, que son las que vamos a desarrollar ahora en la próxima. Bueno, sobre la educación es algo más puntualizado y general, no nos metimos mucho, sobre todo que era clasista, que era para la nobleza española y descendientes de nobles incas hasta cierto punto. En cuanto a la población, esto es los incas y mestizos sobre todo, recibían educación de sus padres y de los apus, que eran los ancianos de cada lugar, que eran los que transmitían su sabiduría y sobre todo su tan rica descendencia tan ancestral, lo cual fue prohibido por la iglesia, ya que, bueno, empezaron a implementar las clases parroquiales y posteriormente las escuelas, siempre a cargo de sacerdotes. Y bueno,
el propósito de las iglesias era empezar a adoctrinar y empezar a cambiar la religión y sacarles todas sus creencias y su arraigo, su conexión con sus antepasados, y empezar a formarlos ya en otro contexto social, económico y sobre todo religioso, que era lo más importante para ellos. Por eso se implementó el memorismo. Todas las clases tenían que ser aprendidas de memoria de principio a final. No tenían, no podían ni siquiera cambiar una palabra. Eso ya era castigado o ya era un problema. Y a nivel universitario, la primera universidad que se fundó fue la de San Marcos, en 1555 en Lima. Bueno, muchos miembros de la Sociedad Económica y colaboradores del Mercurio peruano fueron egresados y formaron parte de dicha universidad. Todos los pensamientos que había, sobre todo que venían de Europa, de Alemania, Francia e Inglaterra, eran no fueron tenidos en cuenta si circularon con mucha libertad. Si bien tuvieron un impacto mucho más tarde, mucho más entrado el siglo XIX que en aquel momento. Ahora seguimos con la encomienda. La encomienda era el sistema con el que llegaron los españoles y con el cual sacaban las riquezas. Eran por lo general funcionarios, soldados y sacerdotes que les daban un grupo de nativos para que trabajaran para ellos y hagan encargos personales, y por lo general eran alimentos en ese momento y demás. Y por un lado también le pedían metales como una colaboración, y a cambio los incluían en sus costumbres castellanas, como decían ellos, y le daban la fe católica. Después, este sistema sí se siguió manteniendo, pero más que nada el tema alimentación y demás. Ya en la fuerza de trabajo y ya entrando en las minas y demás, entramos en las mitas, que si bien las mitas ya estaban en el Imperio Inca, ya eran parte de su cultura. Los mayores de 18 años y hasta los 50 años trabajaban turnos, y todo eso lo usaban para pagar tributos al Estado incaico, que era para hacer caminos, para alimentar a los mayores también, que eran los que impartían sabiduría, hasta que llegaron los españoles, que se hicieron cargo y empezaron a usar este sistema de la mitad de otra manera. Ya desde jornadas mucho más extensas, de que si moría algún nativo, traían a otro y dejaban que todo siguiera como si no hubiese pasado nada. Después empezaron a traer esclavos, y algo muy particular es que les ofrecían viviendas cerca de cada mina, y a su vez tenían que pagar como una especie de alquiler, digamos, o de bono para poder vivir cerca de la mita, y también sus alimentos. Ya el último tiempo ya empezaban a tener que pagar prácticamente por todo. Recordemos que esta era una institución que nosotros vimos en el Imperio Incaico, pero que en este caso está totalmente desvirtuada, ¿no es cierto? Sí, sí, no, completamente. Ellos siguieron manteniendo, por un decir, la mitad, pues fue plenamente esclavitud y abuso. Además de eso, el abuso del poder de los corregidores, que bueno, justo estamos acá. Los corregimientos se encargaban de la administración de las zonas donde habitaban los nativos, y los corregidores eran nombrados por el rey de una terna que le presentaban los virreyes. Ejercían el poder real establecido por los reyes, y entre sus funciones se destacaban la atención de las obras públicas, regulaban el comercio, la edificación de templos, vigilar el trato con los indios, entre comillas, porque
Después en un momento crearon una autoridad indígena encargada para mediar entre ellos, después de varias revueltas, pero claramente no... Era como... nada. No tuvo mucha importancia, pues siguieron abusando hasta más o menos fines del 1700, que fue cuando se produce la reforma borbónica, más que nada 1766 puntualmente, no sé si... y bueno, ahí en teoría es cuando los corregidores cambian el rumbo, pero no fue así, ya sabemos. Y bueno, ahora sí, seguimos con la otra. Ya abriéndole camino, no, sí, ya abriéndole camino a Hugo. Nada, el Cabildo, que fue fundado un año después, en 1535 en Lima, y las funciones principales eran administrar todos los cargos judiciales y la economía. Eran los encargados de los impuestos, entregar las tierras, de administrarlas, era la primera instancia de justicia, y más que nada eso, encargarse de la administración y la policía y demás. Algo que me quedó del corregimiento es que, lo había dejado por acá. Que fue reducido su cargo y se encargaron de la justicia y de la policía. Después de mucho ir y venir, nada, eso. Ya cuando pusieron a los intendentes, le fueron sacando un poco de poder hasta quedar solamente con un cargo más en la justicia que otra cosa. Y ahí ya. Bueno, No sé. Hugo, vos empezás con Independencia. Si ustedes quieren, nos conectamos otra vez. Bueno, cortamos acá entonces. Dale.